Miren, hermanos, el libro de los jueces trae su nombre precisamente por eso, porque después de que murió Josué, ¿se acuerdan que habíamos hablado de Josué? ¿Verdad? El pueblo de Israel se apartó nuevamente de lo que era el Señor, como que era la historia, o ha sido la historia continua del pueblo de Israel. Pero también dice la palabra de Dios que todas estas cosas se escribieron ¿para qué? Para testimonio de nosotros. Porque a veces decimos, cuando leía, decía, este pueblo de Israel, ¿cómo no entendía, verdad? Y luego Dios me dice, un espejo, ¿verdad? Y digo, vas a ver si igualito, ¿verdad? Pero mira, gloria a Dios por Cristo Jesús, que hoy estamos en el periodo de la gracia, la dispensación de la gracia, amén. Entonces dice que cuando el pueblo de Israel muere Josué, se aparta nuevamente. Mientras vivió Josué, el pueblo estuvo acercado a Dios. ¿Te acuerdas lo que predicábamos en el último discurso? Ustedes elijan a quién van a servir, pero mi casa y yo vamos a servir a Dios Todopoderoso, ¿verdad? Eso fue lo que dijo Josué y así lo cumplió. Y todo el pueblo dijo, adelante, también nosotros vamos a servir a Dios. Pero muere Josué y aquellos hombres de aquella generación y otra vez se van a lo malo. Entonces, por lo tanto, toda aquella tierra que Dios les había repartido, empezaron a quererlos atacar. Muchas tribus de todo en derredor querían atacarlos y empezarlos a destruir y aniquilar. Entonces Dios, en su infinita misericordia, aun cuando ellos se alejaron, estaban alejados y por eso les habían sobrevenido todo este tipo de males, Dios levantó a diversos hombres en diversos lugares, hombres y mujeres. Y hoy vamos a hablar de uno de esos hombres, se llama Gedeón, ¿verdad? Y este era un juez de Israel, de hecho el cuarto juez de Israel. Y fue levantado precisamente, lo que función de un juez era pregonar la palabra de Dios, recordarles lo que Dios había hecho con su pueblo y resolver cuestiones legales. Por eso era el nombre de jueces. Venían con él y oiga, que yo creo que esta ovejita es mía, y que bueno, ellos tomaban ahí la justicia o el derecho e impartían derecho y justicia. Pero fíjate lo que pasaba, hermano. Dice, versículo 1, con una pequeña introducción, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián, que era un pueblo enemigo, por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron, ¿qué? Cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Qué era lo que estaba pasando? Tenían miedo. Vivían en temor, se habían alejado a Dios, se habían alejado de Dios y por lo tanto habían venido a temor. Jesucristo dice, separados de mí nada podemos hacer, nada podemos hacer. Entonces dice que hicieron mejor cuevas y lugares ocultos para esconderse, ¿verdad? Dice que nosotros no debemos de conformarnos nunca a una situación. Debemos siempre proclamar la victoria en Cristo Jesús. Dice, mejor ellos habían preferido ser prisioneros que luchar. No dice que estaban queriendo luchar, dice, no, son muchos, son más grandes, más fuertes, nos van a vencer. No queremos luchar, ¿qué hacemos mejor? Nos escondemos. Dios no quiere que suceda eso con los hijos de Dios. Dios quiere que luchemos en Cristo Jesús. Amén. Sí, contra todas las circunstancias. Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, así se les llamaba, porque eran de Madián. Los amalecitas y los hijos del oriente, contra ellos subían y los atacaban. ¿Esto qué era? Era una alianza maligna, ¿verdad? Habían dicho los amalecitas, habían dicho los madianitas y los hijos del oriente, vámonos, juntémonos y vayamos contra el pueblo de Israel para estarlo atacando constantemente. Dice, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecían a Israel de tal manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron ¿a quién? A Jehová, a Dios. ¿Qué era lo que sucedía? Que el pueblo de Israel estaba trabajando
¿verdad? Nosotros, ¿quién es aquí alguien de campo, que ha vivido en campo? Nadie, puro de ciudad, gloria a Dios por allá. Sembrar no es cualquier cosa, hermanos, ¿verdad? Pero todos nos damos una idea. Si no hemos sembrado, pues hemos visto en la televisión o todo lo demás, ¿verdad? Pero no es cualquier cosa, sembrar. Entonces era un trabajo, estar ahí trabajando, sembrando. Pero cuando venían las cosechas, ¿sabes qué era lo que pasaba? Venían los malos, los amalecitas, venían los madianitas y los hijos de Oriente. ¿Y qué era lo que sucedía? Les robaban todo lo que ellos habían cosechado, de tal manera que dice que no tenían aún para comer. Por eso habían buscado lugares para poderse esconder. Y esto no había sido una sola vez, había sido ya 7 veces. 7 años que así ya los tenían. Es más, hermanos, ya cada año ya les llevaban hasta calendarios. Ya los habían hecho clientes, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque se habían apartado. Pero aquí encontramos en la palabra de Dios la respuesta. Yo le decía a Prisciliano, en el versículo 6, tengo subrayado aquí en mi Biblia, dice: los hijos de Israel clamaron a Dios. Eso es lo que nos va a ayudar, hermanos. La palabra de Dios dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El pueblo de Israel dice que en medio de toda esa necesidad, en medio de toda esa aflicción, ellos clamaron a Dios y Dios los escuchó. Porque el que se acerca a Dios, Dios no le rechaza. Dice la palabra que Él no apaga el pabilo que humea. Esto es cuando la vela le queda poquito, ¿verdad? Y muchos la apagan, ¿verdad? De hecho saliva, ¿no? Bueno, no hay otras técnicas mejores para apagar la vela, ¿verdad? Pero dice: no apagas el pabilo que humea. Dice: no quebras la caña cascada, sino que Dios utiliza eso para saber que Él ha depositado toda su gloria en vasos de barro, que somos tú y yo. Y dice el pueblo que clamó a Dios en cualquier necesidad, en cualquier circunstancia. Quien es tu único ayudador es el Señor Todopoderoso. Por eso a Él tenemos que clamar siempre. Dice: y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. No dice aquí el nombre del profeta. Yo me puse a investigar qué profeta fue, cuál era su nombre, de dónde venía. Era el pueblo de Israel, pero no nos dice su nombre. Pero lo que me gusta a mí es que aún en medio de la aflicción, Dios siempre tiene emisarios que te están hablando la palabra, que te están diciendo: reconcíliate con Dios, acércate al Señor. Él es tu ayudador, Él es tu salvador, Él es el que te puede salvar de esa situación. Dios siempre levanta varones para estar hablando la palabra de Dios, para estar declarando la palabra de Dios. Nunca nos deja sin su palabra, siempre nos está hablando. Dice: y Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo. Eso es lo que hace el profeta, decir lo que Dios dice, hablar por medio del Señor. Todos estamos llamados a la palabra profética. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto. Nuevamente les estaba recordando: los saqué de servidumbre, esto es de esclavitud. Os libré de la mano de los egipcios. Acuérdense, pregúntenles a sus papás. Y de manos de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y les di esta tierra. ¿Qué era lo que estaba diciendo el profeta? Les estaba recordando todo lo que Dios había hecho con ellos. Los saqué de Egipto. Después con Josué les repartió toda esta tierra. Y entonces, ¿por qué ahora estamos pasando esta aflicción? Porque se han alejado de Dios. Eso era lo que les estaba diciendo aquí. Versículo 10: y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Pero no habéis obedecido a mi voz. Debemos siempre obedecer la voz de Dios. Cuando Dios nos habla, debemos nosotros de obedecer. Si Dios te dice permanece, debemos de permanecer. Si Dios te dice no te muevas, no nos movemos. Dios nos dice adelante, pues caminamos.
El pueblo de Israel era guiado por una nube. Donde se movía la nube, ahí iba el pueblo, ¿verdad? Dios lo hacía de maneras sencillas. ¿A dónde nos vamos, Señor? Pues a donde siga la nube. ¿Sí? Los magos de Oriente. ¿Y por dónde será? Pues sigan la estrella de Belén. Amén. Dios siempre da señales. Dios siempre da señales. La señal más hermosa y grandiosa es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta la fecha nuestro Señor Jesucristo conserva las marcas del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque en la visión de Juan, en el libro de Apocalipsis, dice Juan: y vi al Cordero como inmolado. ¿Qué quiere decir? Sacrificado. Todavía está la herida de su costado y sus manos todavía están horadadas. Porque el Señor Dios Jesucristo quiere que nosotros sepamos que su sacrificio es eterno y para siempre, para cada uno de nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. ¿Se fijan qué gran bendición? Una bendición de santidad, de santificación y vida en Cristo Jesús. ¿Quién nos ofrece eso? Nadie, solamente Cristo. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Encina normalmente puede considerarse como un lugar arbolado donde precisamente hay sombra, y es muy preciado para todo el que camina en el desierto. Un lugar con mucha sombra. Puede significar un valle también, ¿verdad? Yo pensaba que era solamente un árbol en lo particular, pero es un lugar arbolado o con sombra, o un valle. Específicamente encina significa lugar, una estancia. ¿Sí lo sabía usted? Yo no, Por eso me puse a investigarlo para poder decírselo. En el nombre de Jesús. Dice: Jehová, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo ¿de qué? De los madianitas. Dios visita a un hombre cuando está precisamente ¿qué? Trabajando. Está ahí Gedeón, y ¿qué estaba haciendo? Sacudiendo el trigo en el lagar. El lagar, déjeme decirle qué simboliza o qué significa. El lagar era un lugar especial donde se depositaban todas las uvas, y los hombres que estaban dedicados a hacer las uvas se lavaban los pies a veces y se subían en las uvas y los empezaban a machacar, ¿verdad? Y luego de repente ponían un tubo en aquel lugar para que empezara a salir el fruto o el jugo de la vid, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Entonces eso era un lagar, para que ya sepan qué significa un lagar. Estaba, dice, en el trigo, en el lagar. Gracias. Gloria a Dios. A ver si me deja. Un poquito ya. Gloria a Dios. Que luego no me deja hablar. Gloria a Cristo Jesús. Mira, y entonces estaba ahí en el lagar sacudiendo el trigo. Normalmente, hermanos, el trigo se sacudía en lo que era la era, en un lugar más grande, pero por temor a los madianitas estaba acá sacudiéndolo en el lagar. Normalmente para ese trabajo se utilizan animales de carga, pero él lo estaba haciendo él solo porque era poco trigo. Y yo creo que lo estaba haciendo y ponía ahí alguno de sus criados, no lo dice, yo me imagino. Echas aguas, como cuando estabas en la escuela, ¿no? Echas aguas por si viene el profe, ¿verdad? Gloria a Dios. Todos los que se rieron también hicieron igual que yo. Gloria a Dios. Y entonces dice que estaba ahí. Si vienen los madianitas, porque vamos y escondemos el trigo, es nuestro sustento, es lo que tenemos para comer. Y estaba escondido. Pero no sabía que ese día iba a suceder algo maravilloso. Tenía temor, dice, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, y quería esconderlo y estaba en aquel lugar oculto. ¿Saben por qué? Porque tenía miedo, igual que todo el pueblo de Israel. Porque estaba escondido igual que todo el pueblo de Israel. Porque tenía temor. Dice, y el ángel de Jehová, déjenme hacer aquí un pequeño paréntesis. El ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted vea en la Biblia, el ángel de Jehová es Jesucristo preencarnado. Esto es apariciones
que por el poder y la soberanía de Dios se hicieron de nuestro Señor Jesucristo antes de encarnarse por medio del poder del Espíritu Santo en la Virgen María y hacerse carne. Pero Él ya venía y hablaba a los hombres, y aquí vemos una parte donde nos habla esto. Dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Me llama mucho la atención este versículo, y de hecho fue por lo cual se escogió para predicar. Porque ¿cómo era Gedeón? Como estamos viendo aquí, igual de miedoso que todos. ¿Cómo era Gedeón? Tenía temor y estaba con hambre igual que todos. Pero viene el ángel de Jehová y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo creo que él volteó y dijo: ¿a quién le hablas? ¿A mí? ¿Estás seguro que soy yo? Porque yo no tengo nada de eso. Y eso me gusta del Señor, porque Él nos ve más allá, porque Él nos ve amoroso, porque Él nos ve como producto terminado. ¿Tú has visto un cuadro, una pintura, cuando apenas la están haciendo? Se ve fea, lo que le llaman la mancha, el trazo o los puntos de fuga. ¿O has visto un calzado cuando apenas está empezando, verdad? Nomás se ve así la piel, falta que lo ormen, lo monten, todo el proceso, ¿verdad? Y cuando ya ves al final el zapato terminado, dices: qué bonito. Cuando ves la pintura terminada, dices: qué bonito, qué hermoso. ¿Sí? Cuando ves un poema, a veces empiezas a anotar notas y al final ya tienes un poema. Dices: qué hermoso poema. Dice la palabra de Dios que nosotros somos poema de Dios. Amén. Poema de Dios, eres un poema de Dios, que Dios ha escrito con la tinta indeleble de la sangre de Cristo Jesús. Pero dice la palabra, y aquí estaba este hombre y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y hoy Dios te dice a ti también de la misma manera: varona esforzada y valiente, varón esforzado y valiente. Y nosotros podemos decir: Señor, bueno, yo si soy bien collón, ¿verdad? Mira, Señor, hay 5 poderosas razones por las cuales no me aviento, ¿verdad? Que me da miedo. Gloria a Dios. Pero eso no es un impedimento, mi amado hermano, porque Dios nos está viendo como varones y varonas esforzadas y valientes. Y a partir de que Dios te da esa palabra, fíjate lo que sucede en la vida de Gedeón, es totalmente transformada. Y Gedeón respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Señor, si tú dices que soy esforzado y valiente, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Dónde están tus maravillas de las que hablan nuestros padres? ¿Dónde están todos esos milagros de las que hablan en la iglesia? De los que dice el pastor, que nuestros padres nos han contado diciendo cuando nos sacó de Egipto: ahora Dios nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Qué estaba haciendo? Se estaba quejando. Le estaba diciendo: ¿por qué nos has abandonado? Pero fíjate que Dios, esto me llama mucho la atención. Dios no le contesta. Muchas veces nosotros le preguntamos a Dios y Dios no nos contesta. Dios le habla a Moisés, otro varón, y le dice: preséntate ante el faraón porque tú vas a liberar a mi pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que le dice Moisés? ¿Quién soy yo para que vaya al faraón? ¿Quién soy yo? Y en vez de que Dios le responda quién era él, le dice: tú ve porque yo voy a estar contigo. Sí, así es. ¿Qué era lo que le estaba diciendo ahorita a Gedeón? Jehová está contigo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber? Que Dios está con nosotros. Y nos lo mostró, hermanos, antes aún de empezar la predicación. ¿Sintió la presencia de Dios? Gloria a Dios, yo sí la sentí. Gloria a Cristo Jesús. Y le dice, mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Verdad? Debemos de saborear la palabra. Dice: mirándole Jehová. ¿Cómo habrá sido la mirada de Dios ahí hacia Gedeón? Primero le dice: varón esforzado y valiente, yo estoy contigo. Y luego le dice: sí estás conmigo, pero mira, ha pasado esto y esto, y empieza. Y luego dice que lo mira Jehová.
¿Cómo lo habrá mirado Dios? Yo creo que con ternura, como diciendo, estás conmigo, no te preocupes. ¿Cómo era la mirada de Jesús? No tengas temor. Lo primero que Jesús decía, la paz está contigo. La paz de Dios está contigo. Y mirándole Jehová, Dios está mirando el día de hoy. Dios está mirando el día de hoy. ¿O acaso crees que nomás mira a Gedeón? Señor, mira, es que he fallado, he fracasado, he tenido derrotas. Y Dios nos está mirando. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Quién es el que nos envía? Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Llevamos un salvoconducto. Amén. Mira, en una ocasión a mí me dieron pues un oficio para hacer algún tipo de trabajo, ¿no? Pero en vez de dármelo el que comúnmente lo hacía, me lo dio el mero jefe, un presidente, ¿verdad? No, pues yo iba bien chicho, ¿no? Con mi oficio. Donde quiera que llegaba y me querían poner trabas, moles, ¿no? Le sacaba el as de la manga, ¿no? ¿Sabes, verdad? No, pues me envía el jefe, ¿verdad? Ah, no, sí, hasta la cara cambiaba, ¿no? Me hacían rápido los trámites. Eso fue antes, ¿no? Ahora fíjate, déjame decirte, ahora quien nos está enviando es Dios. Y nos ha dado el sello del Espíritu Santo, y eso nos representa autoridad aquí en China y aquí en donde nosotros estemos. Amén. Y no podemos decir, Señor, ¿quién soy yo? Tú ve, porque yo estoy contigo. ¿Que acaso no te envío yo? Mira, en una ocasión dice que un pastor le dijo, mira, vamos a tener invitados, va a haber una convención y va a haber invitados. Dice, y las personas que se van a quedar aquí, tenemos 5 camas, ocupamos otras 5 camas, le dice al encargado. Dice, me voy a ir para recibir a las personas, y cuando regrese, dice, tú tienes esas 5 camas. Ah, está bien. Y se va, y aquella persona se pone a pensar y dice, pues no dejó dicho el pase, ¿verdad? ¿Cómo le va a hacer para tener esas camas y todo lo demás? Pero dice que en ese momento fue con una persona y le dice, oye, no tienes unas camas, mira, tengo esta situación, y mi pastor me dijo, y dice, mira, yo no, porque no tengo la economía, pero yo soy una persona que se dedica pues a tener bases y va a tener camas. Ya va y le dice, mira, son para unas personas que van a venir a una convención de rehabilitación, ¿verdad? Y iban a venir a escuchar la palabra de Dios, es real. Y le comentó todo eso y le dice, mira, llévate las 5 camas que ocupas, con los 5 colchones. Sí, con los 5 colchones. Dice, ya que venga tu pastor, dice, ya vemos cómo le hacemos. Y se la llevó. Cuando llega el pastor y ve aquello, dice, qué bueno, dice, porque ejercitaste tu fe. Que era lo único aquella persona que tenía la orden que le había dado su pastor. Muchas veces, hermanos, nosotros, Dios nos da órdenes y empezamos a ver así nuestro bolsillo y decimos, pues sí voy, Señor, pero traigo un peso y el camión vale ¿cuánto? 6. 6. Y tú me dijiste que fuera a hablar de la palabra allá por el Salatitán, Señor. Está re lejos, pero pues gloria a Dios, ¿no? En tu nombre. ¿Sí? No debemos de ver nuestras propias fuerzas. No debemos de ver limitaciones, porque no dependemos de nuestras fuerzas, sino dependemos de Dios. Amén. ¿Acaso no te envío yo? Esa palabra debe ser suficiente para que nosotros hagamos las cosas en el nombre de Jesús. Y si tú te atreves a creer, ¿sabes qué puede pasar? Que las cosas empiecen a suceder. Solamente atrévete a creer en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Todo lo que tú ves alrededor es obra de la fe. Aquí había un terreno, pero alguien tuvo fe y dijo, voy a construir unas bodegas. Y construyó esto, pero primero hubo un plano, y de acuerdo a ese plano se desarrolló, porque hubo fe. Si esa fe es en las cosas materiales, imagínate las cosas espirituales. Nuestra propia vida, nuestros hijos, es producto de la fe. Todo lo que nos rodea es producto de la fe. Amén. Tú te habías
preguntado o te habías dicho por qué ibas a estar hoy? ¿Es 22 de enero? Gloria a Dios, 22 de enero del 2012, aquí en un lugar, oyendo la palabra de Dios. Si hace 5 años te hubieran dicho eso, a lo mejor nos reímos. ¿Yo? Gloria a Dios. Y dice aquí, y mirándole Jehová, una mirada de ternura, una mirada de compasión, una mirada de fe, y le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Ya para empeorar la cosa. Le estaba diciendo: he aquí que mi familia es pobre en Manasés. Primera limitación. Le estaba diciendo: ¿con qué ojos? ¿Verdad? No se crean, eso es un dicho del mundo. Gloria a Dios. Dice: he aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. A Dios le gusta escoger lo más humilde, lo más pequeño, para engrandecer la cosa. Tú nos vienes a hablar ahora de la palabra de Dios en la familia a veces, ¿verdad? Si eres la oveja negra de la familia, y luego pues yo soy más grande, tú eres el más mocoso. Bueno, aquí en Guadalajara así le dicen a los más plebes, a los más chicos. Gloria a Dios. Porque aquí tenemos mucho internacional en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Amén. Entonces le dice: tú eres el más pequeño de la casa. Pero era el más pequeño también David. Saúl dijo: Señor, yo soy de la tribu más pequeña de todo Israel, de la tribu de Benjamín, el más pobre, el último de la casa. Hayas escogido pues algo mejorcito. Pero dice la palabra de Dios que Dios escogió lo más vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió a ti para que hagamos cosas maravillosas, para que hagamos cosas grandes en el nombre de Dios. Yo me identifico mucho con Él porque, ¿sabes qué? Acá entre nos, pero luego no se lo platiques a nadie, ¿sí? Yo desde pequeño me ha dado mucho miedo casi todas las cosas. Ahora un poco en el nombre de Jesús empezamos a tomar valor en Dios. Pero a mí me da miedo todo, ¿verdad? Que tienes que ir a hacer una tarea a tal lugar, ay, en el camión, y que si no me dan esto y lo otro. Y no se diga cuando me decían: a la salida te espero. Olvídese. Quería que el reloj se detuviera, ¿verdad? Reloj, no marquen las horas, ¿verdad? Gloria a Dios. Alguna estrategia, pero era un suplicio. ¿Sabe por qué? Porque yo me consideraba todo menos valiente. Y Dios me ha hablado, aún en palabra profética, y me ha hecho varón esforzado y valiente. Pero igual a ti, hermano, hoy te está hablando la palabra de Dios. Te dice: mujer esforzada y valiente. Señor, pero yo tenía muchos temores, muchas aflicciones. Señor, en mi casa yo era la última. Todos se sentaban y a mí me hablaban al último. No te preocupes, a David le pasaba lo mismo. Pero Samuel decía: no nos sentaremos a la mesa hasta que no haya llegado David. Y así dijo el Señor: hasta que no llegue el último. Aleluya. Señor, a mí me decían hasta la gorda del chucho, ¿no? El pilón y todo lo demás. Pero a Dios no le importa eso, mi amado hermano. A Dios no le importa eso, porque Él nos ve como varones fuertes, esforzados y valientes en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Dice versículo 16: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Versículo 18: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina.
Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. ¿Te fijas cómo es el Señor? Me sorprende aquí. Está platicando con Dios, con el Todopoderoso. Y le dice, mira, pues todo lo que me dices como que me está convenciendo, pero yo quiero estar bien seguro. Mira, si de veras es así como tú dices, espérame aquí. O sea, le estaba diciendo a Dios, aguántame un poquito. Imagínate, a Dios le estaba diciendo, espérame un poquito, tantito. Ahorita vengo. Nada más voy a preparar un cabrito y unos panes. Hermana, usted que hace comida, ¿cuánto se tarda uno en hacer eso? Un montón, ¿no? No me digas que ya está el cabrito, ¿no? Se tarda uno mucho. Y dice que preparó un cabrito y preparó pan. Y fue y se lo presentó al Señor. Y lo que me sorprende más es la paciencia de Dios nuestro Señor para con nosotros. Nos ve como hijos, nos ve como niños. ¿Me esperas? ¿No te ha dicho así un niño? ¿Me esperas aquí tantito? Y va y saca todos sus juguetes, o no sé todo, ¿verdad? Y te los va trayendo y te los va presentando. Y uno como padre estás ahí gozándote. Estás gozándote por lo que está haciendo tu hijo. Y aquí dice que el Señor le esperó. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña, esto es una piedra, vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne, los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no temerás, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que dice la palabra de Dios que no hay quien mire cara a cara a Dios y viva. Pero él estaba viendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo y le dijo, no temas, porque yo estoy contigo. Dios le concedió en su misericordia que pudiera tener ese contacto. Y una vez que pasó esto, que fue consumida la ofrenda y que subió Dios conjuntamente con esa ofrenda, porque dice que ya no le vio al ángel de Jehová, dice que subió conjuntamente con aquella llama que había consumido la ofrenda, y que ya no le vio más. Le dijo, ahora sí comprendo que estaba hablando con Dios, ahora sí sé que estaba hablando con Dios, y ay de mí, me voy a morir. Y Dios le dijo, no temas. Y es la primera vez en la Biblia que se menciona Jehová Shalom, que es Jehová Dios de paz. Dios es tu Dios de paz. Primeramente viene y te dice lo que tú eres a los ojos de Dios, no lo que tú eres a los ojos del mundo, ni lo que eres a los ojos de las demás personas. Nos debe de importar lo que nosotros somos a los ojos de Dios y lo que Dios dice de nosotros que somos en Cristo Jesús. Amén. Segundo, dice que nos tiene paciencia y quiere que nosotros confiemos en Él y que tengamos paz, la paz que Cristo Jesús nos ha dado. Como el tiempo pasa, hermanos, dice que le dice Dios que iba a ir a pelear contra los amalecitas, los madianitas y los hijos de Oriente. Pero le dice, Señor, yo quiero tener pruebas de que realmente tú me envías y que va a suceder esto. ¿Qué prueba quieres? Le dice Dios, le dice, mira, voy a poner un vellón. Un vellón era una piel de oveja, normalmente así se le llamaba vellón. Y le dice, mira, lo voy a poner aquí en medio de la tierra, de este pasto. ¿Sí? Lo del pasto es agregado mío, ¿no? Imagínate pasto en el desierto, porque dije eso, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Dice, lo voy a poner en este lugar. Dice, y va a llover en todos los lados, menos en el vellón. Y así sucedió. Gloria al Señor. Ahora te pido al revés, que en un momento dado, dice, el vellón esté mojado y todo lo demás seco. Y así sucedió. Y entonces dice, yo sé que ahora tú estás conmigo. ¿Sí? No sé, imagínate que le dices al Señor, si tú estás conmigo, Señor, que yo ponga ahí mi saco y que llueva en toda esta cuadra nomás en esta cuadra, pero que mi saco no se moje. Imagínate.
Y luego pasa eso, y luego dices, no, como que me quedan dudas. Ahora que todo esté bien seco, toda esta cuadra esté bien seca, y que nomás mi saco esté mojado. Ya, ¿te fijas la situación y el poder de Dios? Y dice que así sucedió. Pero fíjate ya cuando van a la batalla, y con esto terminamos. Jueces capítulo 7, versículo 2. Jueces 7, 2. ¿Ya lo tienes? Mira, te voy a leer antes porque es importante. Jueces 6:34. Jueces 6:34. Jueces 6:34. Dice que después de que sucede todo esto, Dios lo unge. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Esto es toda la gente de su pueblo. Pero tuvo que suceder antes que un ungimiento sobre Gedeón. Y en la vida, yo escribí aquí algo profundo. Hay momentos decisivos en la vida de un hombre. ¿Dónde lo habré escuchado eso, verdad? Ya todos lo hemos oído. Hay momentos decisivos en la vida de un hombre, y es cuando Dios te llama. Ese es el momento más importante, y Dios nos ha llamado a todos nosotros, y ese fue el momento más importante en nuestra vida. Pero después de que te llama, te unge, y después del ungimiento viene el cumplimiento del propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nadie queda sin propósito. Dios nos llamó, nos ha ungido y nos envía al propósito. ¿Cuál era el propósito de la vida de Gedeón? Rescatar al pueblo de Israel de los madianitas. Y sucedió esto, ahora sí. Jueces 7:2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo está contigo, es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Dios estaba diciendo, son muchos, los vamos a derrotar con menos. No sea que digan, como fuimos muchos, ¿verdad? Ahora sí no somos machos, pero somos muchos. No quería que dijeran eso. Ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y se quedaron 10,000. ¿Cuántos se juntaron? 32,000. ¿Cuántos le sacatearon, como decimos por acá? 22,000. ¿Cuántos quedaron? Las matemáticas no fallan, ¿verdad? Eran 32,000, y lo anoté para que no se me olvidara. Se fueron 22,000, quedaron 10,000. Pero fíjate, ahí no termina la cosa. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. El que yo te diga que vaya, este irá contigo, mas el cualquiera que yo te diga que este no vaya, el tal irá. Entonces llegó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a la boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todas las demás gente, cada uno a su lugar. ¿Cuántos habían quedado? 10,000. Pero solamente 300 hombres, ¿verdad? Dice que bebieron el agua en su mano. Estos tomaron el agua en su mano y la lamieron, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos se volvieron a ir para su casa? 9,700. Y de los 9,700 que quedaban, solamente me quedan, ¿qué? 300, ¿verdad? Ya te fijas, 32,000, 10,000, 300. Pero la fe de Gedeón estaba firme. Aquel hombre que antes temía, ahora estaba firme en Dios. 300 hombres. Por eso dijo David, para que hoy sepa Israel que Jehová no salva con espada y con lanza, sino con su Santo Espíritu. Amén. Y aquí eran 300 hombres para derrotar a todo un pueblo que los había atosigado durante 7 años.
300 hombres nada más. Versículo 9. Aconteció aquella noche, Jehová le dijo, levántate, le dijo a Gedeón, levántate y desciende al campamento. Esto es el campamento de los madianitas, porque yo los he entregado en tus manos. Cuando Dios te habla, siempre te habla del resultado. Yo ya los entregué en tus manos. No, pues yo todavía los veo ahí, son muchos, pero tú dices que ya los entregaste en mis manos, vamos para allá. Dice, me encanta el versículo 10, me encanta. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Le dice, si tienes temor de descender, baja con furia tu criado al campamento y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campo. Dios le dice, mira, ya entregué a los madianitas en tu mano. Ve y visita el campamento de los madianitas. Pero si tienes temor, llévate a tu cuate para que no te dé miedo. Si tienes temor nada más, si no tienes, no. ¿Sabes qué pasó? Fíjate, déjame decirte. Versículo 11 dice, y él descendió con furia a su criado. Sí tenía miedo. Sí tenía miedo, dice, y descendió con furia a su criado. Dice, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar, en gran multitud. Esto es, eran, como decimos aquí en Guadalajara, bien muchos, y ellos nada más eran 300, y en ese momento estaba bajando solamente Gedeón. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó y trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas todo el campamento. Nada más era para que escuchara Gedeón lo que Dios ya había hecho. Dios ya había puesto en el corazón de los madianitas que estaban derrotados. Y fíjate qué sueño, ¿verdad? Estaba yo soñando y de repente vi una sema gigante, ¿verdad? Que venía y aplastaba todo, ¿verdad? Era lo que le estaba diciendo. Jesús es el pan de vida. Jesús era el que estaba tomando la victoria, porque de ahí Él es el pan de vida. Dice, yo veía, me llama mucho la atención el tipo de sueño. Nunca nadie me ha soñado así, un panezote, ¿no? Que va rodando cuesta abajo y aplasta todo. No, yo creo que nomás los comelones, ¿no? Gloria a Dios. Aun cuando me acuesto sin cenar. Gloria a Dios. Pero esto fue lo que soñó. Dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué fue lo que hizo? Adoró. Cuando nosotros oímos el poder de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Adorar. Queríamos nosotros recibir la bendición de Dios y empezamos a adorar. Dispón tu corazón a adorar. A Dios le gusta que le adoremos en espíritu y verdad. Y si vuelto al campamento de Israel, dijo, levántense todos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y repartieron los 300 hombres en 3 escuadrones. Y dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, ¿se acuerdan que hizo Josué? Tocaron las trompetas y todos gritaron y los muros cayeron. Al Señor le gusta que nosotros entonemos y gritemos como trompetas afinadas. Dice, y tocaron, dice, yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Y llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, 3 escuadrones por diferentes lados, lo rodearon. Bueno, el de Gedeón era 301, 300, ¿verdad? Era el escuadrón 301. ¿verdad? Era 300 más Gedeón, escuadrón 301 le pusieron. Eso lo agregué. Gloria a Dios.
al extremo del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebrando los cántaros, y tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas que tocaban, y gritaban por la espada de Jehová y de Gedeón, y estuvieron firmes. Dígale a tu hermano, y estuvieron firmes cada uno. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército de los madianitas echó a correr dando gritos y huyendo. ¿Te fijas? Así les entregó Dios. Desde la orden, ¿no? O sea, Dios siempre es así. Señor, ¿y qué armas vamos a llevar? Una antorcha y un cántaro. Ah, caray, es para forrarla, para la piñata, ¿o qué, verdad? No, ustedes llévenla. Y a la voz que yo les diga, todos van a gritar. Eso sí, gritones, por eso nosotros gritamos. Y decimos, gloria a Dios, y que todo México se entere, amén. En el nombre de Jesús. Y dice que rompieron los cántaros, gritaron, y todo aquello provocó miedo, porque ya tenían miedo, los madianitas. Ya tenían miedo a este sueño. Significa que Dios ya los entregó en las manos de Gedeón. Ya nomás estaban esperando ser vencidos. Los infiernos tiemblan cuando el cristiano ora. Amén. Las circunstancias y los problemas tiemblan cuando nosotros nos decidimos creerle a Dios. Tomamos victoria de las murallas cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Y Dios nos va a dar las estrategias. Dios nos está dando la estrategia de orar, alabar y glorificar a Dios, de ser constantes. Y estaba cada uno firme en su lugar. Miren, no sé qué síndrome pasa. Yo lo he visto no nomás aquí en muchas iglesias, aquí y en la que está el Marte. Pero normalmente cuando venimos a la iglesia, como que ya agarramos un lugar específico. ¿Se ha fijado? Siempre buscamos ese lugar, ¿verdad? Por eso cuando no veo en ese lugar, de repente digo, ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermana? ¿Sí? Y dice aquí, cada uno estaba firme en su lugar. Nosotros tenemos que estar firmes en el lugar que Dios te ha puesto. Amén. Porque todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Porque todos somos importantes en las manos de Dios. Porque todos somos varones esforzados y valientes. En el nombre de Jesús, amén. Y dice que estaban ahí. Dice, cuando yo grite, ¿verdad? Empieza la cantariza, ¿verdad? No sé cómo se escucha, hermano, pero imagínate 300 cántaros rompiéndose al mismo momento. Más aparte las lumbres, ¿no? Porque era en la noche, las teas y un montón de gritos por donde quiera. No, pues dice que se asustaron y saliendo, huyendo y gritando. O sea, si gritaban era de miedo, era de pavor. ¡Ah! Imagínense, ¿verdad? Iban gritando, no sabían ni qué estaba pasando. ¡Vámonos, nos van a matar! Todo aquel ejército, aquella multitud, había confusión, porque no tenían el discernimiento de Dios. Pero Dios estaba con su pueblo, con aquellos 300 valientes, con Gedeón. Y derrotaron a los madianitas, a los amalecitas y a los hijos de Oriente. Y los derrotaron, hermanos. No se volvieron a levantar. Duró mucho tiempo. Y después de eso hubo 40 años de paz en el pueblo de Israel. Hermanos, cada uno de nosotros somos Gedeón en potencia. Dios nos ha hablado para las victorias. Las victorias son de Él. A lo mejor, hermano, hubo momentos en los que dijiste la historia, lo que está sucediendo, pero yo sé que no se te va a olvidar ya la historia de Gedeón. A partir de este momento no se te va a olvidar de lo que Dios ha hecho y lo que Dios le habló. Y yo sé que hay textos claves en los que Dios ha hablado a tu vida. Para mí un texto clave fue cuando le dijo Dios, varón esforzado y valiente. Si se estaba escondiendo no era valiente, pero Dios lo estaba viendo valiente. Dios lo estaba viendo esforzado, porque Dios sabía lo que iba a hacer con ese hombre. Iba a derrotar a todo el pueblo, los pueblos que estaban en contra del pueblo de Israel. Cuando le dice Gedeón, Señor, espérame, voy a irte a preparar un cabrito y un caldo, ¿verdad? Y unos panes. Y que Dios lo mire y le dice, aquí te espero. No te vayas, espérame aquí tantito.
A Dios le estaba hablando de esa manera y Dios se muestra paciente y amoroso con su hijo. Cuando le dice, no te mando yo, debemos de tomar fuerza, hermano, de la palabra de Dios. Debemos de tomar fe en la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a orar al Señor en el nombre de Jesús.